Hola a todos, bienvenidos una vez más a estos jueves de webinar. Me presento en nombre de la Escuela Internacional de Posgrado. Mi nombre es Isari Rondón. Soy coordinadora académica de los másteres universitarios del área TIC, en especial el máster en programación avanzada en en Python para hacking, Big Data y Machine Learning, y el máster que tenéis en pantalla, Dirección de Ciberseguridad, Hacking Ético y Seguridad Ofensiva. Es un máster que tiene 1.500 horas con un equivalente a 60 créditos STS. Accedes a la doble titulación, la nuestra de la Escuela Internacional de Posgrado y la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Y además incluye preparación específica para las certificaciones CEH y OSCP, que son certificaciones muy valoradas en este mundo de la ciberseguridad. Como siempre, explicaros que este tipo de webinar, este contenido, es contenido extra que damos a nuestros alumnos y también a toda aquella persona que esté interesada en estos temas y desee unirse a nosotros. Hoy contamos con Andrés Naranjo. Es CCE en Eleven Path y además es uno de nuestros docentes en el máster que tienes en pantalla, Dirección en Ciberseguridad, Hacking Ético y Seguridad Ofensiva, en la asignatura de Tecnologías Disruptivas. Andrés, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y te devuelvo la conexión. Muchísimas gracias, Izari. Muchas gracias también a lo que hoy nos van a dedicar un rato para intentar compartir hoy en un rato parte del problema que hay respecto al déficit que existe de transformación digital en los cuerpos y fuerzas de seguridad en todos los países y a todos los niveles, ¿no? Esto no es un problema de la policía, es un problema de la sociedad. Nos estamos digitalizando a un ritmo que es muy difícil de absorber por la sociedad, pero hoy vamos a intentar hablar más de las soluciones que de los problemas. Bien, pues como brillantemente me ha introducido Izari, pues soy Andrés Naranjo, trabajo en Eleven Path de la nueva Telefónica Tech y además soy también profesor de la asignatura de tecnologías disruptivas en este máster de ciberseguridad. Y por último también soy uno de los artífices del podcast Cosas de Hackers, que es un proyecto es un podcast de entretenimiento que me tiene especialmente orgulloso por el feedback que está teniendo de la comunidad. Pero bueno, nadie está aquí para oírme hablar de mí mismo, aunque es un tema que me encanta. Y vamos a hablar de esto, de la transformación digital de los cuerpos y fuerzas de seguridad. En principio vamos a hablar de cuál es el reto, ¿no? Por qué hay cosas que tienen que cambiar, ¿no? Seguro que todos los que estáis, por poco que estéis cercanos al mundo de tecnología o prácticamente con que hayáis visto las noticias últimamente con cierta asiduidad, estáis viendo que empieza a haber términos que son muy comunes en todos los medios y prácticamente no hay semana en la que no tengamos varias noticias sobre problemas graves de ciberseguridad, ¿no? Y estos términos que pues antes a nadie se le ocurría hablar de ciberguerra y le sonaba más a una película de los años 80 que a algo que está pasando ya día a día, ¿no? Pues empieza a haber nuevos términos respecto al cibercrimen, ¿no? Y hablamos comúnmente de cibercriminales, por Dios, que nadie lo confunda con hackers. Un hacker es un experto en ciberseguridad, no tiene nada que ver con la actividad criminal. Hablamos de cibercrimen organizado o cibermafias. También hablamos de ciberterrorismo, no solo en cuando eh, el, el término de terrorismo significa algún ataque que intenta sembrar el caos, ¿no? Sino también el que cuesta vidas, porque recordemos que empieza a haber ataques a hospitales, a infraestructuras de salud que cuestan vidas humanas y por tanto es legítimo hablar y tiene todo el sentido hablar de ciberterrorismo. Por supuesto de la ciberguerra y un término que a mí me gusta especialmente y que robo a mi querido amigo Pedro Baños, que habla mucho de ciberguerra fría, ¿no? De este pulso en la red que tienen distintos organismos a nivel geopolítico, ¿no? Por supuesto, los hacktivistas, ¿no? Estos activistas que perpetran ciberataques no con un motivo económico, que suele ser la tónica dominante, sino principalmente para reivindicar una causa. Por supuestísimo, también hay ciberacosadores, hay cibersecuestros, hay tanto lo de los equipos como muchas veces se utilizan medios
tecnológicos para simular que se ha secuestrado realmente a una persona. Y también pues ciberespionaje, ¿no? Es algo que tiene mucho sentido, sobre todo pues entre empresas rivales que procuran robarse los secretos que le supondrían una ventaja, y sabemos que ha habido casos de ciberespionaje, por ejemplo, con las vacunas de la pandemia de COVID, ¿no? Pues esta es la nueva realidad, y lo que dice la nueva realidad es que hay un aumento alarmante y exponencial de las cifras de cibercrimen. El crecimiento interanual del cibercrimen en los últimos años se sitúa de un año para otro entre el 15 y el 40%, ¿no?, del número de delitos que se perpetran, entre el 15 y el 40% año contra año. Esto es además especialmente alarmante en las nuevas tecnologías o tecnologías disruptivas, ¿no?, que solemos decir ahora para que la gente no diga, bueno, las nuevas tecnologías ya no son tan nuevas, ¿no? Cuando hablamos de nuevas tecnologías no nos referimos a los ordenadores, a los servidores y a los smartphones, sino nos referimos pues a las de decisiones tomadas en datos, el Big Data, el IoT, la industria 4.0. Estos son lo que llamamos tecnologías disruptivas, ¿no? En 2018 Symantec estableció que los ciberataques en entornos IoT o activos IoT se llegaron a multiplicar por 65, un 6.500%. Esto es especialmente alarmante, ¿no? Como decía antes, casi seguro que todo el que lea habitualmente la prensa pues habrá visto pues estas noticias una y otra vez, ¿no? El número de ciberdelitos que se dispara, el número de empresas que sufre grandes impactos, el número de empresas que tiene que cerrar después de un impacto, porque hay veces que no pensamos que detrás de un ciberataque a lo mejor no solo están en peligros los datos o solo hay un peligro económico, ¿no?, que sufra un impacto económico y no sabemos si me va a tocar, sino realmente puede costar, y de hecho cuesta, os puedo decir que he visto en primera persona alguno de estos casos, cuesta realmente la disrupción total del negocio, es decir, que hay un ataque a una empresa y eso signifique el fin de la misma. Y además el volumen de ataques pues supone que en España, como tenéis ahí estas declaraciones de Silvia Barrera, una de nuestras amigas que pasó por cosas de hackers, diciendo que en España solo se resuelve el 3% de los ciberdelitos denunciados. De los ciberdelitos denunciados. Quiero llamaros la atención sobre la última palabra porque quiero que penséis si conocéis a gente que haya sufrido un ataque o estafa y lo haya denunciado, porque la verdad es que probablemente solo el 3% de los ciberdelitos se denuncien, con lo cual estamos hablando de un 3% de ese 3%. Así que la cantidad de ciberdelitos que se resuelven es realmente muy pequeña y para los cibermalos o ciberdelincuentes, pues esto supone salir en la mayoría de los casos de forma totalmente impune. Esto sin hablar de estar a otro lado de la frontera ni este tipo de cosas. Bueno, pues todos los números que indican que en este 2021 la cosa va a ser absolutamente peor. Y esto, pues supongo que ya sabéis que con la pandemia, pues se ha agravado, ¿no? En el último año, pues han crecido hasta un 36% los ciberdelitos, y en España se denunciaban cada hora 12 estafas, amenazas. Bueno, realmente hay un panorama realmente dantesco en el que vemos que las cifras, como digo, quedaros con esta cifra, entre el 15 o el 40%, ¿no?, de año contra año, lo cual significa que a pesar de haber subido un 36% el año pasado, pues este año estaremos bastante cerca del 40%, y bueno, pues en general, históricamente, como tenemos aquí desde 2018, en España estábamos muy cerca de ese 15%, es decir, que dentro de lo malo, que una cifra de un 15% ya debería ser preocupante, dentro de lo malo pues estamos siguiendo la tónica. Ahora este año estaremos en torno al 40%, y algunos países, incluso del primer mundo, están duplicando las cifras respecto a los ciberdelitos. Y eso teniendo en cuenta que la mayoría de los ciberdelitos ni siquiera se denuncian, como decía. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues ataques que cada vez son menos de flood, de inundación, es decir,
no son ataques que intentan inundar la red, que se lanzan contra todo, aunque siguen existiendo este tipo de ataques, sino cada vez vemos ataques mucho más especializados, sobre todo mucho más pacientes, yo diría, en que grupos cada vez más grandes de criminales, es decir, que nadie piense en el chaval de 16 años en su casa con la capucha de la sudadera puesta, que hay auténticos ciberempresarios del mal que pagan y muy bien a los mejores especialistas, yo diría mejores mercenarios de ciberseguridad, para perpetrar ataques de este tipo, tomarse todo el tiempo del mundo, toda la paciencia del mundo y teniendo muchos recursos, con lo cual cada vez están mejor preparados y mucho más especializados para realmente eh, terminar con un rédito económico directo, ¿no? La ciudad de Baltimore, que además pues ya ha sido víctima del ransomware por 2 veces, solo en su infraestructura eléctrica, pagó 6 millones de dólares y después sufrió un ataque en el que se le exigieron 18 más, ¿no? Porque esto es una cosa que tiene el ransomware, que si le pagas a la mafia, tened por cuenta que van a ir a por más dinero. Seguro que estáis al tanto del caso del Colonial Pipe, los oleoductos de Estados Unidos, que ha sufrido un ataque que es una infraestructura crítica y ha llegado a pagar casi 5 millones de dólares. Bueno, se estipula que por encima de 4 millones y medio. La cifra no es exacta, no es relevante, ¿no? Pero que ha exigido que realmente se piensen si una de las naciones con supuestamente más concienciación con la seguridad, y hablo de seguridad en el sentido más amplio, la ciberseguridad es parte de la seguridad, pues haya forzado incluso que el presidente Joe Biden haya generado una rueda de prensa para hablar de que hay que cambiar las cosas. Como decía antes, la situación está muy agravada por la pandemia, porque la pandemia nos ha obligado a todos, en primer lugar, a usar muchísimo más la tecnología y se ha empezado a hacer transformación digital como muy deprisa, ¿no? Y esto, pues las prisas y las cosas bien hechas ya nos decían a todas las abuelas que no solían ir de la mano, ¿no? Las cosas hechas con prisas no se suelen hacer de la mejor manera. Esa transformación digital forzada pues ha causado pues que se tengan que abrir activos a Internet que no deberían estar abiertos para todo el mundo, no se ha hecho una gestión de la identidad. Bueno, pues evidentemente les ha puesto las cosas como muy fáciles a los cibercriminales. ¿Qué es lo que estamos viendo en los 2 últimos años? Pues bueno, seguro que conocéis el incidente de WannaCry, el incidente que puso en jaque a todas las grandes empresas, porque todas, en mayor o menor medida, todas las empresas del IBEX 35 se vieron afectadas, ¿no? Y ahí es donde se pudo ver cuáles estaban bien preparadas y cuáles no. Y bueno, las grandes empresas tomaron conciencia en ese momento de que la ciberseguridad era un problema para tomarse muy en serio. Las que no lo sabían hasta ese momento se dieron cuenta. Pero ahora, en los 2 últimos años, estamos viendo unos ataques como más, en primer lugar, más de flood, más de inundación, más de buscar cualquier tipo de pyme y, por supuesto, ataques muy especializados en dos frentes, en lo que tiene que ver con entidades oficiales e infraestructuras críticas. Y, por supuesto, si son las dos cosas, muchísimo mejor, ¿no? ¿Qué será lo siguiente? Pues, bueno, pues en primer lugar, sobre todo si hablamos de algo que sea absolutamente crítico, seguro que por desgracia dentro de poco estaremos viendo más a menudo de lo que está pasando ya, el ataque a infraestructuras de salud, que por supuesto por la urgencia, pues si paras todo un hospital, eso sabes que cuesta vidas y ese contrarreloj para pagar es la palanca con la que ejercen fuerza los cibercriminales. Bueno, después de hablar todo esto así tan en cifras, quiero ilustrar un poquito cuál es el verdadero problema, ¿no? Y lo voy a hacer con un ejemplo muy simple, ¿no? Imaginaros que 1 giga es una taza, ¿vale? Una taza de la que tenéis en la mesa por la mañana a la hora de desayunar, una taza cualquiera, ¿vale? En 1 giga de datos caben 3.000 páginas web, eh,
o 3.000 páginas de texto, vendría a ser más o menos lo mismo, o sea, cabe cualquier libro, que de hecho podría caber 10 de ellos. Caben 1,5 millones de WhatsApp, caben 4.000 fotos o 10.000 emails. O incluso 6 horas de vídeo de YouTube, ¿no? Esto es un giga de datos, ¿vale? Bueno, pues para que entendamos el reto de la investigación sobre lo que está en Internet, porque muchas veces vemos que cuando vemos que existe un delito, resulta que encontramos, por ejemplo, un ciberterrorista, ¿no? Perdón, un terrorista, y resulta que cuando alguien después mira sus redes sociales, pues se da cuenta que claramente se había radicalizado hace 2 años, había un montón de indicadores, estaba enviando mensajes a foros determinados, pero claro, eso cuando ya sabes es fácil tirar del hilo hacia atrás, pero lo que necesitamos es poderlo hacerlo hacia un futuro. ¿Cómo sabemos que alguien pues, se ha convertido en una amenaza para la sociedad antes de que eso ocurra? ¿No? Entonces, no podemos estar vigilando todo lo que pasa en Internet. Y para que os hagáis una idea, vamos a hacer este símil. Una taza es 1 giga. Bien, pues Internet en el año 2015 sería la muralla de China, el tráfico de Internet en 2015 sería la muralla de China hecha con tazas. ¿Vale? Seguro que habéis dicho, bueno, y en el 2021 que estamos ahora, bueno, pues para que os hagáis una idea del volumen de información que se maneja año contra año, en el 2020 tendríamos 36 murallas de China hechas con tazas y todo indica que en el 2021, pues por la tendencia, vamos a hacer pues, más de 70 tazas, perdón, 70 murallas de China. Con lo cual, imaginad que una imagen que se ha colgado en Internet fuera indicativa de que se va a cometer un delito, habría que encontrar, si caben 4.000 imágenes en una taza, imaginar que metemos algo muy chiquitito, granos de arroz o de cuscús, si os gusta, ¿vale? Habría que encontrar esa imagen dentro de esa taza y encontrar en cuál de las 70 o 72 murallas de China está la taza y después encontrar la taza. ¿Os imagináis lo que significa esta tarea? ¿Entendéis cuál es el volumen de información a monitorizar para que realmente encontremos cuál es esa imagen que nos da el indicio o el vídeo o lo que sea, ¿no? Es absolutamente inasumible. Como decía antes, los cibercriminales están cada vez más organizados, mejor financiados, mucho mejor estructurados, son cada vez más pacientes y, por desgracia para nosotros, cada vez les sale más rentable y es más fácil que salgan impunes. Ante esto, pues recientemente seguro que habéis visto pues, que se han propuesto un par de soluciones, ¿no? La primera de ellas, que pues, bueno, se viene tratando en distintos países desde hace unos años, es los hackers voluntarios, ¿no? Vamos a hacer que cualquiera pueda colaborar con la policía, con los estamentos oficiales, ¿no? Esto evidentemente no es la solución y de hecho no creo que en ningún sitio haya ninguna iniciativa que yo sepa que haya funcionado realmente bien en este punto, ¿no? Que el inconveniente es que pues evidentemente hay una participación amateur, es difusa, es decir, alguien puede colaborar hoy y mañana dejar de colaborar y sobre todo tiene esa falta de constancia, pero sobre todo es importante porque hay cierta privacidad de datos policiales que no se pueden trasladar a comunes civiles y evidentemente pues esto debería ser necesario, ¿no? Para que colaboren en la actividad policial, ¿no? La segunda solución pues sería, bueno, pues tenemos mucho más ciberdelitos, vamos a aumentar con mucho nuestros efectivos, ¿no? Y al margen de la formación, ¿no? No conozco en ningún sitio, os aseguro que no existe ni un solo país en el mundo que aunque nos quedáramos con esa cifra de hace un par de años o tres, donde el cibercrimen en España subía de un 15% de un año para otro, que ya os digo que este año, el año pasado ya fue caótico y este año va a ser peor. No hay ningún cuerpo en el mundo donde el número de policías crezca un 15% año contra año. Eso no existe ni puede pasar, porque es costosísimo, porque además falta formación específica, porque no necesitamos policías, necesitamos además policías correctamente formados que persigan el cibercrimen, necesitamos ciberpolicías, ¿no? Por supuesto no es escalable en el tiempo, porque esto podemos intentar atajar el problema ahora, quizá podríamos
suponer que un año se puede aumentar el efectivo 15%, pero al año siguiente ya sería que no. Y por supuesto, además es lento desarrollar porque necesita ese periodo de formación, ¿no? Quiero dejar claro que respeto cualquiera de estas dos opiniones en este sentido, ¿no? Que realmente creo que sí que existen hackers voluntarios que puedan ayudar a la labor policial, y de hecho existen muchas herramientas que ha creado gente de la comunidad y que ayuda convenientemente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Se publican, hay gente que intenta arrimar el hombro, es decir, puede ayudar, pero por supuesto no es la solución. Al igual que en el caso de aumentar los efectivos, por supuesto que necesitamos más efectivos si tenemos un problema de ciberseguridad tan grave, pero esto no es la solución. Puede ayudar, pero no es la solución. ¿Cuáles serían las buenas estrategias? Será que he dejado claro ya el problema, ¿no? Pues por una parte, tener policías correctamente formados es absolutamente imperativo que tengamos auténticos ciberpolicías y que haya un auténtico problema o sea, un programa de formación de esos policías, que desde el minuto uno que están rindiendo en su labor, a la cual respeto muchísimo, sepan o esté dirigida a resolver los problemas de ciberseguridad. Y si son los únicos problemas que tienen que atender, también estaría bien, porque es que el volumen de ciberdelitos dentro de no mucho será o sea, en volumen habrá más ciberdelitos que delitos comunes. Esto va a pasar a muy corto plazo. Por supuesto, por una parte, podemos exigir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de todos los estados, que se acerquen a la tecnología, pero por supuesto también es nuestra labor, los que somos técnicos y creamos tecnología, que hagamos tecnología que también se acerque a la policía, que sea tecnología mucho más integrada, mucho más usable y mucho más cercana, ¿no? Bien, pues esto es una declaración de intenciones, ¿no? Y bueno, pues quería ilustrar esto un poco y quería que pensaréis en esta imagen. ¿Cómo hacemos esto? Bien, voy a daros un minuto para que aquí del 1 al 6 penséis quién desentona en esta imagen. Eh, ¿Se os ocurre alguien que desentone? ¿Hay alguien que claramente está fuera de ese grupo? ¿No? Realmente está dentro porque es la Liga de la Justicia, pero hay alguien distinto, totalmente distinto a los demás. Por supuesto, pues es Batman. Batman es solo un humano. Batman es solo un humano, no tiene ningún superpoder, ¿no? ¿Y cómo convertimos a una persona normal en un superhéroe? ¿Cómo convertimos a un policía en un superpoli? Bien, pues en primer lugar, inteligencia. Necesitamos que tenga herramientas específicas en OSINT, como decíamos antes. OSINT es el Open Source Intelligence, ¿no? Que hay expuesto en la red que me puede ser de interés, expuesto públicamente, como decíamos antes en el ejemplo del terrorista que colgaba una foto en Instagram. Si esto está a la vista, yo debería saberlo, ¿no? Pero no o sea, no se trata en que haya policías vigilando uno a uno. Necesitamos herramientas integradas que contrasten esa información y la manejen, que hagan la inteligencia por ellos. Por supuesto, visión, ¿no? Que tengan esa vista, ¿no? Esa visibilidad sobre todos los datos con esa agregación de información pública, herramientas de Big Data que agreguen toda la información reseñable y que hagan la recolección de datos de manera automatizada, que no tenga que ser un humano, un policía, el que va recogiendo, guardando imágenes con ese registro de evidencias, porque además existe un problema que muchas veces esas evidencias pueden desaparecer. Esto ha pasado en muchos casos donde una persona de repente comete un delito de odio, por ejemplo, y alguien de sus familiares accede a sus redes sociales y borra todo el contenido para que no se le asocie con una determinada ideología, por ejemplo, ¿no? Seguro que con ese símil todos lo entendéis. Pues si tenemos ese guardado de evidencias, por supuesto, pues tendremos todavía acceso a ese tipo de información, con lo cual dar contexto a todo ese procedimiento judicial.
revestimiento de inteligencia artificial. No nos vale solo con tener muchos datos, sino que vamos a vestir todos esos datos con una armadura de inteligencia artificial. Vamos a utilizar todos esos datos que tenemos de OSINT, todos esos datos agregados de Big Data, que también pueden ser fuentes privadas, es decir, que los cuerpos policiales tienen sus propias bases de datos, pero esas bases de datos no son interoperables con información que yo encuentro en la red, y esto es estrictamente necesario para que yo pueda enriquecer la información y saber si una persona, determinada persona, determinado correo que yo tengo registrado en una denuncia se está, por ejemplo, registrando en una base de datos en cualquier sitio abierto y yo pueda detectar porque esta persona se ha radicalizado, se tiene interés en explosivos o está intentando acosar a alguien, ¿no? Necesito algo que lo haga por mí. Cuando hablamos de inteligencia artificial, son mecanismos automatizados, pero que extraigan esa información sin interacción del usuario. Por supuesto, no podían faltar los cachivaches, ¿no? Vamos a utilizar todo el poder de Internet de las cosas, ¿no? Y aquí, pues, desde cámaras inteligentes, si podemos utilizar cámaras que reconocen matrículas para si nuestro coche está en la zona azul y nos multen, podemos utilizarlas para muchas cosas más y en esto pues tiene mucho que decir la inteligencia artificial, el reconocimiento facial, a todos los niveles, ¿no? Utilizar esa hiperconectividad. No sé si lo sabéis, pero ya hay muchas ciudades en el mundo que tienen más cámaras que personas. ¿Eh? Lo repito, hay muchas ciudades en el mundo que tienen más cámaras que personas, hasta el punto de que hay aproximadamente 1.000 millones de cámaras en el mundo y hay 7.000 millones de personas. Hay ya una cámara por cada 7.000 personas. Si empezamos a procesar toda esa información debidamente, tenemos mucha información, pero necesitamos procesarla debidamente, seguro que vamos a poder utilizarla en favor de la labor policial a nivel de seguridad. Y digo seguridad, no solo ciberseguridad. Por supuesto, vamos a poder eh, utilizando inteligencia artificial y todos esos datos, todo ese Big Data, vamos a poder resolver cantidad de problemas relacionados con la seguridad. Por supuesto, tener todos los recursos especializados y dedicados en la nube, ¿no? Que los grupos de policías, ya por lo menos, digo, dentro del mismo cuerpo, porque mi experiencia, yo no voy a hablar nada de nadie, de verdad, no, que nadie se tome esto contra un ataque contra ningún sitio, no, pero mi experiencia es que además dentro del mismo cuerpo ni siquiera hay la suficiente comunicación de fuentes, ¿no? Ni siquiera todos pueden trabajar respecto y ni tienen los mismos datos, ¿no? Esto es absolutamente crítico, ¿no? Pues esas herramientas especializadas y dedicadas en el cloud para que cualquiera pueda consultarla, quiero decir, cualquier miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad pueda consultar sus propias fuentes privadas. Es decir, que un cuerpo policial, cualquiera de ese miembro, sepa lo que hay. Y si lo combinamos con recursos especializados en cloud que sean comunes a todos los policías que tengan, pero eso evidentemente tiene que nacer de mucho más arriba, ¿no? Hay muchas iniciativas de Interpol y Europol en este sentido, ¿no? Que quieren poner a disposición de todos los policías del mundo determinados recursos en este sentido, ¿no? Pero necesitamos que, por supuesto, trabajen en equipo, ¿no? Bien. Por supuestísimo, como decía, unificación de las bases de datos privadas. Esto no ocurre y se necesita que haya cierta unificación de las bases de datos privadas que tienen los distintos cuerpos policiales en todos los países, ¿no? Recientemente hemos visto porque ha habido una operación eh, contra un supuesto terrorista que era un infiltrado de otro cuerpo, esto aquí en España, ¿eh? Y esto pasa porque no pueden lamentablemente compartir determinado tipo de información, ¿no? Pero necesitamos esa interoperatividad a esas plataformas globales donde yo pueda consultar primero toda la información que tengo, más qué información me he traído a Internet. Y la única manera es que eso esté siempre todo en un sitio. Si queremos que realmente un auténtico ciberpolicía de un futuro, espero, no muy lejano, aproveche al máximo toda su jornada laboral, ¿no? Y por supuestísimo, engancharse a sitios públicos y recursos públicos útiles, ¿no? Por ejemplo, la Cyber Threat Alliance es una alianza en la que hay algunas entidades públicas y privadas
con algunas iniciativas interesantes. Y yo creo que todos los estamentos públicos y privados en todo el mundo deberían empezar a tomar parte en este tipo de iniciativas, ¿no? Que se les dé mucho más importancia y sobre todo que también empiecen a legislar en común, ¿no? Para que no pueda haber determinados ciberparaísos para criminales, ¿no? Que hay determinados sitios donde pues, yo puedo poner un servidor y que eso esté atacando a otros sitios sin que ni el proveedor de servicio ni tampoco el Estado pues, me diga nada, ¿no? Esto realmente es lo que está pasando. También, pues por supuesto, vamos a volvernos rápido, ¿no? Vamos a mover los pies con toda ligereza también. Vamos a utilizar la inteligencia artificial para llevarnos allí donde hay que estar, volverse predictivo, ¿no? Como esto suena un poquito etéreo, os voy a poner un ejemplo de los muchos posibles. Hay un software que se está utilizando en muchas ciudades en Estados Unidos que se llama Predpol. Predpol es una especie de mapa de calor de nueva generación, porque un mapa de calor, bueno, cualquier policía que patrulle siempre el mismo barrio, pues ya sabe cuáles son las zonas calientes, ¿no? Esto lo que hace es, en base a todo el histórico de los datos, a todo el big data que tiene, en función de pues, los horarios de, imaginaros, de las discotecas o determinados barrios conflictivos, en los colegios, etcétera, etcétera, al final hace big data sobre todo el histórico de incidentes y toda la información que tiene que tener y le da una ubicación precisa de dónde tiene que estar cada policía en cada momento. Esto no solo ayuda a coger a los criminales, sino que la presencia policial en esas zonas se vuelve disuasoria y evita que se cometan más crímenes, ¿no? Hay muchos estudios al respecto, pero bueno, Predpol dice que llega a prevenir a hacer bajar las cifras de hasta un 41% en los sitios donde se empieza a utilizar este tipo de tecnología, sin hacer apología de una tecnología en concreto, ¿no? Pero este es el camino, utilizar tecnología para optimizar al máximo la labor de todos los cuerpos de policía. Por supuesto, ser rápidos y mantener una constante actualización. La ciberseguridad es un campo que evoluciona muy rápido y el cibercrimen también, consecuentemente. Así que hay que actualizarse y estar siempre entrenando y tener los pies muy rapiditos para seguir el paso de los cibercriminales. Y claro, no podía faltar los recursos económicos. Las cosas de las que estamos hablando no, desgraciadamente no son gratis, así que necesitamos inversión, necesitamos I+D para ayudar a todos los cuerpos de policía del mundo a combatir el cibercrimen, porque es una situación que desgraciadamente o sea, espero equivocarme, pero desgraciadamente creo que va a empeorar. Y bueno, en resumen, ¿no? ¿Qué necesitamos? Un solo traje y muchas funcionalidades. Lo que no podemos estar creando es un ejército de herramientas de las que la mayoría de los policías no conozcan ni siquiera un 10% o no tenga tiempo de estudiar. Necesitamos un solo traje y muchas funcionalidades. Y como decía antes, sobre todo los que creamos tecnología, hacerla lo más cercana al usuario posible, humanizar la tecnología para que se haga lo más usable y requiera una curva de aprendizaje mucho más suave, para que realmente convirtamos en el menor tiempo posible un policía en un superhéroe, ¿verdad? Superhéroe de Internet, ¿no? Por supuesto, todo lo que pase por aquí, toda tecnología, tiene que ser API friendly, porque la clave es la integración de estas herramientas, ¿no? De que realmente funcionen todos como una plataforma compuesta, ¿no? Pero donde yo pueda investigar, subiendo una foto, poniendo un email, un número de teléfono, y eso me diga qué sabe Internet de ese número de teléfono, pero qué tengo yo en mis bases de datos privadas. Pero, como digo, lo que me he encontrado es que ni siquiera las bases de datos privadas dentro de un mismo cuerpo policial ni siquiera son comunes, que manejan distintas bases de datos y depende si estás en un sitio o en otro, ves unas cosas u otras, y esto no puede ser operativo contra el cibercrimen. Esto tiene que cambiar necesariamente. Bien. Bueno, trabajar en equipo, ¿no? Si hay alguien que se parece a Batman, pues es Iron Man, que tampoco tiene
ningún superpoder, pero sí que tiene mucho dinero, ¿no? Y por supuesto necesitamos que los distintos superhéroes en este sentido empiecen a trabajar juntos, ¿no? Pero no solo dentro del mismo país, sino también a lo largo de las fronteras, porque lo que ocurre con el cibercrimen es que se puede ejecutar en remoto y necesitamos empezar a todos los niveles, ya no solo en el primer mundo, sino necesitamos empezar a legislar cómo vamos a colaborar en este sentido, cómo vamos a afrontar esta ciberguerra, ¿no? Y cómo vamos a sancionar a aquellos países que no colaboran en perseguir a los cibercriminales que van a estos ciberparaísos, ¿no? Para sus actividades ilícitas. Por supuesto, una llamada a la concordia de todos. La ciberseguridad es una batalla de todos. No la va a resolver ni las telcos, ni la policía, ni el gobierno. Esto es una labor de todos, donde todos tenemos que tomar parte, tanto a nivel personal como familiar, las entidades públicas y privadas, por supuesto, los estamentos educativos. Tenemos que empezar a pensar que los niños de hoy son nuestros usuarios del mañana y tendrán que estar mucho mejor formados en cuidar de su educación digital. Por supuesto, las telcos también tienen mucho que decir en este sentido. Y bueno, pues un poco solo hasta aquí este resumen. Como he dicho, no era nada técnico, es una conferencia más de reflexión del problema y algunas vías de solución. Y las conclusiones pues son estas, ¿no? El problema del cibercrimen es dramático y las cifras están siendo exponenciales, así que es momento de empezar a tomar medidas muy drásticas y que cambien mucho las cosas, porque la situación, como he dicho, estoy seguro que va a ir a peor. La solución a este problema, desde mi punto de vista, va en una radical transformación de las fuerzas del orden, donde creemos policías realmente formados desde dentro. Hay excelentes hackers dentro de los cuerpos de policía, que tengo algunos el placer de llamar amigos, pero realmente la mayoría de su formación ha sido autodidacta. No, necesitamos crear auténticos ciberpolicías de primer nivel para combatir el auge del cibercrimen. Y también, por supuesto, es crítico que haya mayor colaboración entre entidades públicas y privadas a todos los niveles y, por supuesto, inversión, que esto, pues, como casi todo en esta vida, cuesta dinero. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Por ahí dicen que no, que no con la cabeza. Espero que os haya resultado ilustrativo. He intentado hacerlo de una manera un poco más amena visualmente, porque la verdad es que sé que el mensaje es un poco caótico, pero realmente es necesario hablar de esto porque os digo, y estoy muy cerca de algunos cuerpos y fuerzas de seguridad, soy colaborador de algunos sitios y también he sido uno de los ponentes en Cyberwall, el congreso más grande que ha hecho ninguna policía en Europa, el que hicieron la Policía Nacional en España, en la academia donde se forman los policías en Ávila. Esperamos que podamos volver a esos grandes congresos, pero como digo, el mensaje es un poco caótico, pero este es el momento, ahora que hay fondos europeos, este es el momento de empezar a hacer cosas, y los que tengáis dentro quizá este gusanillo de emprender, pues a lo mejor es el momento de hacer propuestas, de poner en marcha y crear startups y ser emprendedor para dar solución o poner por lo menos parte de la solución a este problema. Pues Andrés, yo creo que muchos coincidirán conmigo en que efectivamente nos has dejado con la boca abierta porque estas cosas, como has dicho, todos los días nos levantamos con una noticia distinta de que una gran compañía ha sido hackeada, los datos sensibles de los clientes están siendo vendidos, están en internet, y este asunto es muy, muy serio, y hasta que no lleguemos a tomar totalmente en serio y creamos que nosotros podemos ser parte de la solución, este problema va a seguir y va a ir a más. La exposición que nos has hecho, un 10 vaya, 15 o 20, porque no tiene desperdicio, y esperemos que mucha gente se conciencie, porque mientras sigamos teniendo al
primo o al vecino que siga creyendo que esto no va con él o con ella, pues no habremos ganado la batalla, ¿no? Correcto, sí, sí, es una cosa que desgraciadamente todavía vemos, ¿no? Que la gente dice, pero bueno, ¿a mí quién me va a atacar? ¿No? Yo tengo, pero no podemos delegar todo en el usuario, igual que digo que la culpa no es de los policías, o sea, los policías son trabajadores y no les vas a decir que después de estar 8 horas en su trabajo y además algunos pasándolo realmente mal, como hemos visto en algunas imágenes recientemente, pues se van a ir a su casa y están 4 horas aprendiendo sobre ciberseguridad, ¿no? Durante 6 meses. ¿No? Que realmente, fíjate que estamos diciendo realmente sería prácticamente un curso acelerado, pues no le podemos exigir eso. Habrá alguno que lo haga por su propia motivación, pero esto no se va a solucionar no podemos señalar solo a una persona y pensar que lo tiene que hacer, ni los maestros en las escuelas para que dentro de 10 años pues todos los chicos utilicen mejor la tecnología y haya mucho menos cibercrimen. No, no, no. Aquí o remamos todos o es imposible que el barco se mueva en la dirección adecuada. Efectivamente. Bueno, pues nada, pues hasta aquí. Y gracias a los que habéis prestado un ratito esta tarde maravillosa de martes, uy, perdón, de jueves, uy, se me está haciendo muy larga la semana, para estar conmigo. Recordad que pues tengo un buzón en My Public Inbox si me queréis hacer alguna consulta y suelo responder a casi todo lo que me plantean. Y nada, daros las gracias y desear que tengáis muy buena tarde. Un saludo. Un saludo, muchas gracias, Andrés. Gracias a ti. Un saludo. Chao. Hasta luego.